fuerte, pero también es donde el Señor está mostrándonos en estos tiempos que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Los tiempos se siguen acortando, pero aquí está su remanente para justamente predicar, aprender y predicar su palabra. Entonces, el tema de hoy, como bien lo dijo Iskra, vamos a estudiar lo que son las jerarquías demoníacas. Recordemos que así como en el cielo, fue diseñado un gobierno celestial, ¿verdad? En donde nuestro Padre, Él gobierna este territorio, pero en el reino de las tinieblas también existen jerarquías demoníacas, que son estructuras de poder y organización dentro del infierno. Estas estructuras o digamos, esta organización, como el demonio, nosotros sabemos que es un imitador, fue copiado desde el mismo reino celestial, dado que el demonio, como nosotros sabemos, es un imitador. Entonces vamos a entender cuál es la definición de jerarquía, ¿verdad? Las jerarquías son rangos espirituales, donde hay roles, donde hay rangos entre los demonios. ¿Para qué? Para destruir al ser humano. Ellos ejercen su poder, ellos ejercen su influencia a fin de corromper, trastornar o alterar el orden establecido por nuestro Señor. Y vamos a ver en Efesios 6:12 cómo es que surge o cómo nos describe la Biblia estas jerarquías demoníacas. Vemos Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Vemos aquí claramente Pablo describe, ¿sí?, cuáles son esas jerarquías demoníacas por las cuales el demonio quiere alterar, quiere alejarnos o separarnos de nuestro Señor. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Satanás para, para llegar a este nivel? De alguna forma decirlo, ¿verdad? Y lo podemos ver, vamos a ir acortando un poco Biblia, los pasajes más importantes los vamos a ir leyendo, así que tenga a la mano su Biblia. Vamos a ir a Ezequiel 28, 12, 19. Ezequiel 28 del 12 al 19. Esperen un segundo mientras busco Ezequiel. A ver. Ezequiel 28 para los que tienen Biblia y van a ir anotando. Entonces busquemos Ezequiel 28. Ya estoy cerca, ya estoy en Ezequiel 28. Dice la palabra del Señor: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbucio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí el Señor describe, la palabra del Señor describe quién era Satanás. Pues Satanás era un ser de luz, ¿sí? Era perfecto, dice, lleno de sabiduría y habitaba en el Edén. Tenía acceso al santo, al monte santo del Señor. O sea, era un amado, era, era un ser maravilloso porque fue creado con tanto detalle y tenía sus vestiduras eran esplendorosas, dice. Entonces, sin embargo, ocurre algo importante. Él se llenó de orgullo. Tanto fue su orgullo que el Señor lo echó, como dice la Escritura, el Señor lo echó de su presencia, el Señor lo desterró, el Señor lo lanzó a la tierra, ¿verdad? Porque se llenó de orgullo, quiso ser como Dios. Y vamos a ver en adelante en Apocalipsis 12:4. Veamos lo que dice Apocalipsis 12:4. Dice, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y un poco desmenuzando este versículo, ¿verdad? Aquí se muestra la rebelión de Satanás y vemos, dice que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, la tercera parte de las estrellas del cielo representan a los ángeles caídos, ¿sí? Y adicional, el dragón que se menciona en este versículo es el mismo Satanás. ¿Sí? Intentando obviamente destruir a Cristo, porque habla de una mujer, la mujer dice, la mujer representa a Israel, de donde nace el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, él maquinaba ya y obviamente él arrastra, dice, la tercera parte de las estrellas, que eran estos ángeles caídos que se rebelaron contra el Señor, y por eso fueron lanzados a la tierra. Pero dentro de este gobierno diabólico, y ya lo decíamos, existen algunos niveles, ¿verdad? Pero también el mismo Jesús nos enseñaba que, que a sus discípulos les enseñaba que no se llenen de orgullo. Y podemos ver cómo él mostraba en Lucas 10, del 17 al 19, ¿sí? Les decía, volvieron los 70 con gozo, dice la palabra, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y, todo, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El 20, pero no os regocijéis de los espíritus, si os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿verdad? El mismo Señor exhortaba a sus discípulos que aún haciendo la obra como las que estamos aquí presentes, no nos llenemos
de vanagloria, no nos llenemos, porque la gloria y la honra siempre es del Señor, no nos llenemos de ese falso orgullo. También desde Juan, en Juan y Génesis, describen que el Señor Jesús es el verbo que se hizo carne, ¿sí? Es decir, el Señor ya existía, ha existido siempre. Por tanto, el Señor conoce y sabe el presente, el pasado y el futuro. Por tanto, Él estaba enseñando a sus discípulos, ¿sí? Que si él no era humilde, él siempre mostró esa sencillez, haciendo la obra, haciendo milagros, haciendo lo que el Señor hizo durante su ministerio. Esa era la forma de mostrarle a sus discípulos que no tenían que llenarse de vanagloria. Porque así como nosotros los seres humanos a veces nos podemos llenar de orgullo por servir, por estar en algún ministerio, por ser cercano a los pastores, o yo qué sé, algunas circunstancias inclusive de la cotidianidad, ¿verdad? Podemos apartarnos del Señor, podemos quitar nuestra mirada en lo primero y en el primero, que es el Señor Jesús. Entonces, eso busca el demonio y vamos a entender cada una de estas jerarquías. Vamos a iniciar con los principados. Entonces, los principados es una entidad espiritual, puesto por quién? Por Satanás, que operan en las naciones y en los líderes. Hagamos una retrospectiva de cómo está cada una de nuestras naciones y respóndase usted mismo qué está operando en su nación, ¿sí? Vemos que en este nivel jerárquico pueden operar gobernantes, autoridades, también pueden operar eh, acciones de la naturaleza, que pueden ser terremotos, pueden ser tsunamis, ¿verdad? Estos principados actúan como guardianes espirituales, gobernando con el objetivo de influir y transgredir al ser humano. ¿Para qué? Para manipular en nuestros asuntos, en los asuntos de la humanidad, y encaminarnos hacia la oscuridad y el engaño. Y vamos a estudiar un pasaje que es hermoso, el de Daniel 10. Daniel 10. Vamos a revisar desde el 12 al 13 y un poco para resumir lo que está ocurriendo, lo que sucedía en ese momento en Daniel. Él tenía una visión, ¿verdad? Él tuvo una visión. Sin embargo, él estaba viviendo, el pueblo de Israel estaba en un tiempo de cautiverio, de opresión, y él es tocado en su corazón y estaba en un tiempo de ayuno y oración constante, ¿sí? Algunos hemos leído, ¿verdad? Los 21 días de ayuno de Daniel, y él se encontraba justamente en este proceso. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siendo oprimido. Entonces, dice el versículo 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, este pasaje nos enseña que Daniel se encontraba en ayuno, ¿sí? Y recibe la visión sobre un gran conflicto, lo que acabábamos de leer, ¿verdad? En medio de este conflicto,
estaba el pueblo de Israel. Era un pleito entre el rey de Persia, que es considerada una entidad demoníaca. Recordemos que la Biblia tiene varios códigos y cuando hablamos del rey de Persia se habla de una entidad demoníaca. Y hubo una lucha entre este rey de Persia y el ángel Miguel o el arcángel Miguel. Sin embargo, este pasaje nos enseña que Daniel tocó el corazón del Señor porque a pesar de que su pueblo estaba cautivo, Dios nos enseña que Él sigue estando en control y que Él envía el rescate a sus hijos. Miren qué hermoso que a pesar de que había una situación muy compleja, muy complicada, como hoy está pasando Tierra Santa, Israel, el Señor siempre está en control, siempre. Veamos lo que tengamos que mirar, escuchemos lo que tengamos que escuchar, recordemos que el Señor siempre está en control, pero tenemos que tener esa comunión y ese creerle al Señor para estar cercano a Él y fortalecernos cada día a través de su palabra, a través de de todas las armas que Él nos ha entregado, porque hemos entendido que esta guerra no es contra mi hermano, contra mi hermana, contra mi padre, es espiritual. Y hoy más que nunca, nosotros somos ese remanente que lo estamos viendo. No solamente lo escuchábamos o lo leímos en la Biblia. Hoy estamos mirando con nuestros ojos el cumplimiento de todas esas profecías que de pronto en algún momento pensaron o pudiéramos haber pensado que eran historietas, que eran cosas que tal vez ya pasaron y no iban a volver a ocurrir, pero estamos viendo el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Seguimos. Vamos a entender ahora cuáles son esas potestades, a qué se refieren estos espíritus. Y son seres, ¿sí?, que ejercen en el reino de lo invisible, ¿verdad? En el reino espiritual, para oponerse a todo y a todos los que pertenecen al Señor. Lo voy a volver a repetir porque me parece importante que nos quede súper claro. Estas potestades operan para oponerse a todo y a todos los que pertenecen al Señor, o sea, a nosotros, su pueblo. Operan bajo el gobierno de principados, porque recuerden que estamos estudiando niveles jerárquicos. Vienen principados, potestades, es decir, operan bajo los principados. Porque estas potestades tienen un significado, ¿verdad? Importante, que son poder, autoridad, tienen una facultad y una capacidad. ¿En dónde operan? ¿Cuál es la función principal o la asignación que tienen estas potestades? Estas destruyen familias, destruyen naciones, actúan como incompetencias, ¿verdad? En jurisdicciones, son de influencia, es decir, trabajan en poblaciones acompañadas del hombre fuerte. Un ejemplo claro de dónde operan estas potestades o cómo operan estas potestades, ustedes lo pueden ver en Génesis 19. No lo vamos a leer porque creo que todas conocemos y todos conocemos esa historia. Es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Creo que todos conocemos que imperaba un nivel de sodomismo, un nivel de falta de respeto para el Señor. El pecado sobreabundaba en todo ese territorio hasta que el Señor tomó la decisión que todos conocemos. Allí en ese territorio operaba una potestad, ¿sí? Podemos ahora avanzar con los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas se refieren a que son
son seres espirituales malignos que presentan o que representan las fuerzas del mal en el mundo espiritual y luchan contra los creyentes, promueven el pecado, la rebelión contra Dios en los seres humanos. Y así lo describe, ¿verdad? Efesios 6:12, que un gobernador, sí, que ya lo leímos, un gobernador de las tinieblas desempeña, ¿verdad?, un cargo. Estos cargos en nuestra vida, digamos, terrenal, puede ser, pueden estar a cargo de una provincia, de una ciudad o de un territorio. Estos seres trabajan en personas y son de influencia, líderes, gobernadores que están y que viven en corrupción. Por ejemplo, senadores, asambleístas, no sé cómo se llaman en sus países, ¿verdad? La Cámara de Senado, no sé, que elaboran leyes. Pero ¿qué tipo de leyes elaboran? Leyes contrarias a los mandatos del Señor. Por ejemplo, aquí en Ecuador, hace tiempo, se tejió un entremado ahí en la asamblea, acá se llama la asamblea, en donde se creó y se aprobó una ley. Esta ley era para que se puedan casar personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahí opera los gobernadores de las tinieblas, porque es una ley contraria a los mandatos del Señor. Recordemos que el Señor formó a la familia, hombre y mujer, lo dice Génesis claramente, pero estos gobernadores de las tinieblas se encargan de distorsionar y nosotros, los seres humanos, de dejarnos influenciar, a veces por desconocimiento o a veces porque creemos que estamos en una lucha, ¿verdad? Pero no es una lucha espiritual, sino en una lucha por reconocer supuestamente los derechos humanos. Entonces, el enemigo siempre va a tergiversar y va a ponerlo de una manera que te agrade, de una manera eh, que sea llamativa y que sea agradable para el ser humano. No lo va a poner de una forma que uno claramente pueda detectar que eso es contrario a Dios. No. Entonces, estos gobernadores, como el ejemplo de que generan también leyes, también forman a personas o influyen en personas que se muestran o que influyen, valga la redundancia, que tienen un poder de influencia importante en otras personas. Hemos visto, por ejemplo, aquí en Ecuador, no sé, creo que alguna vez hablamos también con nuestra amada siervita, los concursos de belleza. ¿Sí? Recordemos que los famosos concursos de belleza solo participaban mujeres. Y hemos visto, por lo menos acá en Ecuador, y creo que ocurrió también en Honduras, la participación de trans, ¿sí? De hombres que se creen ser mujeres, pero que la sociedad acepta porque operan estos gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Porque hay gente que tiene seguidores. Estos trans o esta gente que tiene esta participación en estos niveles de concurso influyen en tantas personas y tienen tantos seguidores, pero tantos seguidores, que creen que están defendiendo lo correcto, pero están viviendo en un reino de oscuridad, ¿sí? Administrados y manejados por estos gobernadores de las tinieblas. Entonces, estos son realmente claros ejemplos de cómo están operando estos gobernadores de las tinieblas. Un último caso que recordaba cuando estaba actualizando o revisando la información de esta clase, no sé si recuerdan que en las últimas Olimpiadas
dentro de los Juegos Olímpicos, había participantes también transgéneros, ¿sí? Que habían disciplinas en las que, por ejemplo, solo participaban mujeres, pero estos trans también lograron participar. Imagínense el nivel de influencia que tienen para que un comité olímpico, que es una entidad mundial, ¿sí? Que regula este tema de deportes, haya podido aceptar el que participen dentro de la categoría de cualquier deporte, pero en femenino, de gente trans. Entonces, para que vayamos ahí analizando y pensando todo, todo el movimiento, todo cómo estos seres malignos operan e influyen en nuestra sociedad. Y por último, tenemos las huestes de maldad, ¿verdad? Que está descrito en Efesios, donde nos enseña Pablo, ¿verdad? Estas huestes de maldad operan en este ámbito espiritual, desafiando la autoridad de Dios, que buscan obstaculizar la obra de Dios, incitan, promueven al creyente al pecado, a la tentación. Pueden promover falsas doctrinas y engaños y desviar la verdad. Operan en estructuras sociales, es decir, promueven la injusticia, la inmoralidad, la idolatría, buscando la degradación de la sociedad. ¿Sí? Y vamos a Hechos, vamos a revisar Hechos 16 del 10 al 24, ¿sí? Hechos 10 del 10 al 24, ¿verdad? Aquí narra un poquito para introducirnos en la historia. Aquí narra un viaje de Pablo que acude por una visión. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Dice la palabra. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. El 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y mire lo que ocurre. Y cuando fue bautizada, dice, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es decir, ella recibió allí su bautizo, ¿sí? Ella se bautizó, tomó la decisión, era una mujer que creía en Dios. Es decir, aquí Pablo predicando toca el corazón de Lidia, ¿verdad? Una mujer adoradora de Dios, dice. Pero vamos a ver más adelante qué pasa. Entonces, ¿verdad? En el 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, quiere decir que era una joven, ¿verdad? Que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Imagínense, era un comercio. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo,
estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ella reconocía aquí, ¿verdad? Claramente nos dice el versículo que Pablo eh, y Silas, ¿verdad? Eran siervos de Dios, servidores del Señor. En el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, o sea que no fue un solo momento, esto ocurrió varios días. Y dice, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Pero miren lo que ocurre. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza, imagínense en quién pone su esperanza, que eso no está lejos de lo que también ocurre hoy. Salido Salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Imagínense, era una mujer endemoniada, ¿sí? O una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que era utilizada como un comercio, como un instrumento de comercio, que generaba ganancias, pero ganancias que no eran las correctas, ¿verdad? Porque proveía, sí, proveía para sus amos, pero proveía de una forma incorrecta, porque era utilizando un espíritu, una hueste, un espíritu de adivinación, dice, que obviamente esto desagrada al Señor. Y Pablo, mirando esto que yo me imaginaba un poco, porque dice que fue muchos días. Imagínense cuántos días tuvo que haber tolerado que le escuchaba y le decía que eran hijos de Dios, que eran servidores de Dios, hasta que él dijo, no, basta, ¿verdad? Y echó fuera a ese demonio. Pero podemos ver que realmente esta historia no solamente que narra el viaje de Pablo predicando, ¿verdad? O yendo a la oración, en donde se relata también que hubo una mujer que adoraba a Dios y tomó la decisión de bautizarse. Pero vemos que en el momento que esta joven esclava del espíritu de adivinación es liberada, genera un conflicto en donde Pablo y Silas, ¿verdad?, son llevados a la cárcel. Son acusados de perturbar la ciudad y de enseñar costumbres que no son lícitas, ¿verdad? Eh, y en la vida de esta mujer pudieron haber estado inclusive, yo imaginaba y decía, tienen que haber estado a veces hasta legiones de demonios, ¿sí? Y que operan, que en muchas ocasiones nosotros abrimos esas puertas también, porque normalmente estas huestes o este nivel jerárquico de huestes de maldad operan en las personas causando pleitos y contiendas. Entonces podemos ver que estos espíritus, estas huestes, utilizan a personas. Vimos cómo utilizaba esta muchacha. ¿Sí? Influyen en los pensamientos. También ataca tu identidad y ataca tu llamado. ¿Sí? Qué importante es conocer cuando nos desanimamos, cuando, como decimos en Ecuador, cuando estamos bajoneados o bajo de ánimos, ¿verdad? Nos olvidamos de algo muy importante y lo decíamos, lo decía en Daniel. Nos olvidamos que Dios siempre está en control y que Dios siempre está en nuestro rescate. Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que el enemigo nos gane, porque tenemos armas poderosas que el Señor nos ha entregado para combatir todos estos espíritus demoníacos. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, que existen 4 niveles jerárquicos demoníacos.
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad. Y con la Biblia hemos desdibujado o aprendido cada uno de estos niveles y cómo operan, con ejemplos claros de cómo estos seres espirituales nos atacan o atacan a los hijos de Dios. Pero nosotros, ¿cómo podemos contraatacar? ¿Cómo me puedo yo o cómo puedo yo prepararme para esta batalla? Entonces, Dios nos ha entregado herramientas poderosas que les decía. Y una de esas para mí, la principal es la armadura de Dios, ¿verdad? Que lo vemos en Efesios 6, del 10 al 18. Porque en la armadura de Dios, que creo todos conocemos, pues la armadura de Dios encierra todo, ¿verdad? Encierra, la armadura de Dios es la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que son realmente nuestras herramientas poderosas para protegernos de los ataques del enemigo. Tener ese discernimiento en lo espiritual. Nosotros tenemos que anhelar, ver en lo espiritual y escuchar en lo espiritual para poder eh, lanzar o echar fuera todo espíritu que quiera entorpecer nuestra vida, ¿sí? No solamente nuestra vida terrenal, sino nuestra vida espiritual, sobre todo nuestra vida espiritual. Cuando usted no crece, cuando está paralizada en ir a ocupar una silla de domingo, de eso no se trata, porque estos tiempos tenemos que activarnos para avanzar, para dar todo lo que hemos podido aprender y conocer de la palabra, dar de gracia de lo que nosotros recibimos de gracia, porque decimos que la venida del Señor está pronto, pero ¿cuántas veces nos hemos encargado de predicar a otros que no conocen? Porque hay una necesidad enorme de predicar el Evangelio. Otra herramienta importante que me encanta es la oración. Pero imagínense la oración eh, soportada o la oración con ayuno. Es poderosa. Recordemos lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos cuando encontraron un hombre que estaba preso de un demonio, ¿verdad? Y le decía, Señor, pero en tu nombre echamos fuera y no pasó nada, ¿por qué no sale? Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Este espíritu, ¿sí? Este espíritu solo sale con ayuno y oración. Solo se vence con ayuno y oración. Hay momentos en que tenemos que disponernos a eso, porque nuestra carne tiene que morir para que realmente nuestra oración no se quede en el techo, ¿sí? Entonces, qué importante es utilizar estas herramientas importantes y lo podemos ver en Mateo 17:21 y en Marcos 9:29, donde el Señor Jesús les enseña a sus discípulos, ¿sí? Realmente nos conecta a la oración, nos conecta con Dios y nos ayuda a recibir ese poder y la protección del Señor. Otra herramienta muy importante, ya para ir finalizando, es la comunión con el Señor o la comunión con, con la iglesia, con los hijos de Dios. Y dice Primera de Juan 1:7, ¿sí? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que estar en comunión constante, permanente, para permitirle al Espíritu Santo y al Señor que nos muestre esos dardos del enemigo, esas, esas huestes, esas legiones o todo espíritu de maldad que quiera entorpecer nuestras vidas. Amén. Esa era la enseñanza de hoy.